Me llamo Elena Martínez. Tengo poco más de 50 años y durante casi toda mi vida estuve convencida de que conocía a Dios mejor que muchas personas que me rodeaban. Si mientras escuchas este testimonio algo se mueve dentro de ti, escribe en el canal y dime desde qué país estás acompañando esta historia. A veces, ponerlo en palabras es la primera grieta por donde entra la luz. Nací en los Estados Unidos, en un hogar protestante firme, estructurado, donde la fe no era una experiencia, sino una responsabilidad. Crecí escuchando que la verdad no se discute, se defiende, que dudar es peligroso, que cuestionar es una señal de debilidad espiritual. En mi casa, la Biblia no era solo un libro, era una frontera. Todo lo que quedaba fuera de ella debía ser rechazado. Mis raíces mexicanas existían, sí, pero eran distantes, casi invisibles. Una abuela que rezaba en silencio. Algunas palabras en español que aparecían solo en momentos emocionales. Historias que nunca se profundizaban. Yo crecí mirando hacia adelante, hacia un modelo de fe ordenado, racional, sin imágenes, sin gestos, sin misterio. Todo tenía que ser explicado, encajado, controlado. Desde niña aprendí a hablar bien, a leer en voz alta, a interpretar textos bíblicos frente a otros. Me gustaba la sensación de tener claridad cuando los demás dudaban. Me gustaba ser la que sabía qué decir cuando alguien sufría. Con los años, esa habilidad se convirtió en vocación. Estudié teología, me formé, me preparé y finalmente me convertí en pastora. Durante décadas estuve al frente de comunidades. Prediqué en iglesias, retiros, conferencias. Aconsejé matrimonios rotos, personas en duelo, jóvenes perdidos. Vi lágrimas, reconciliaciones, cambios reales. Y todo eso reforzaba una idea muy peligrosa, que Dios estaba de mi lado porque yo tenía razón. Nunca me pregunté si Él estaba intentando llevarme a otro lugar. Yo ya había decidido dónde debía estar. Con el tiempo, mi fe dejó de ser una relación y se convirtió en una estructura. Todo estaba claro, todo estaba definido, y cualquier cosa que no encajara en ese sistema me parecía una amenaza. El catolicismo para mí era exactamente eso, una amenaza, no emocional, sino doctrinal, intelectual. Lo veía como una desviación peligrosa, una acumulación de tradiciones humanas que habían reemplazado la verdad bíblica. La Virgen María era el símbolo máximo de ese error. No sentía rabia cuando alguien la mencionaba. Sentía algo peor, desprecio silencioso. Para mí, era la prueba de una fe mal entendida, de una iglesia que, según yo, necesitaba imágenes porque había perdido el centro. Cada estatua, cada rosario, cada procesión reforzaba mi convicción de que yo estaba del lado correcto. Yo no gritaba, yo argumentaba, y eso me hacía sentir superior. Sabía citar versículos con calma. Sabía desmontar creencias sin levantar la voz. Sabía parecer amorosa mientras invalidaba la fe del otro. Me veía a mí misma como una mujer equilibrada, firme, madura espiritualmente. Nunca me consideré intolerante. Me consideraba responsable. Con los años, empecé a hablar cada vez más abiertamente contra la Iglesia Católica. Advertía a otros. No se dejen engañar, decía. Eso no viene de Dios. Y la gente me escuchaba, asentía, me respetaba. Yo era una líder espiritual, una referencia. Y ese respeto alimentaba algo dentro de mí que nunca quise llamar por su nombre. Orgullo. No el orgullo ruidoso, evidente. El orgullo limpio. El orgullo que se disfraza de convicción. Mi postura dejó de ser una opinión y se volvió identidad. Yo era anticatólica. No como una reacción emocional, sino como una misión. Sentía que mi tarea era proteger a otros de lo que yo consideraba un error espiritual. Y cuanto más protegía, más segura me sentía. Nunca me detuve a preguntarme de dónde venía esa necesidad de combatir. Nunca me pregunté por qué algo que yo consideraba falso me incomodaba tanto. Nunca me pregunté si mi rechazo escondía miedo. Porque reconocer eso habría significado aceptar que quizás no tenía todo bajo control, y yo necesitaba control. Por eso, cuando empecé a escuchar comentarios sobre la canonización de un joven católico, algo dentro de mí reaccionó con fuerza.
No fue curiosidad, fue rechazo inmediato. Un muchacho moderno, joven, presentado como modelo de santidad. Para mí, eso era absurdo. La santidad, en mi esquema mental, no tenía ese rostro, no tenía esa edad, no tenía esa sencillez. Comencé a hablar del tema. Primero con ironía, luego con críticas abiertas, comentarios que parecían inteligentes, bien construidos, llenos de lógica. Mientras más hablaba, más segura me sentía. Mientras más criticaba, más firme parecía mi fe. No sabía que esa seguridad ya estaba agrietada, porque hay un tipo de dureza espiritual que no se nota, no grita, no se impone, solo se instala lentamente. Y yo llevaba años endureciéndome sin darme cuenta. Mira, te voy a ser sincera. Después de todo lo que te conté antes, yo seguía haciendo mi vida normal. O al menos eso creía. Seguía predicando, seguía hablando, seguía aconsejando personas. Desde afuera, nadie habría dicho que algo estaba mal conmigo, pero por dentro, ya no era igual. No fue una duda clara, no fue una pregunta directa, fue algo más incómodo, una sensación, como cuando sabes que algo no encaja, pero no quieres mirarlo de frente. Yo sentía eso cada vez que hablaba del catolicismo. Antes lo hacía con una seguridad absoluta. Ahora había un pequeño desgaste, una fricción interna que no estaba antes. Y claro, mi reacción fue resistir. Yo pensaba, esto es normal. Cuando uno está firme en la verdad, siempre hay oposición. Me repetía eso una y otra vez. Me decía que esa incomodidad era una señal de que estaba haciendo lo correcto. Así que, en lugar de bajar el tono, lo subí. Empecé a hablar más del tema, a preparar mejor mis argumentos, a ser más cuidadosa con mis palabras, más contundente, no porque dudara, o al menos eso creía, sino porque necesitaba reafirmarme, necesitaba escucharme fuerte otra vez. Pero algo curioso empezó a pasar. Cada vez que mencionaba a ese joven católico, sentía una reacción distinta. No era rabia, no era enojo, era molestia. Una molestia rara, difícil de explicar, como si algo dentro de mí se tensara, y eso me incomodaba todavía más, porque yo siempre había sido muy clara con lo que sentía. Yo estaba acostumbrada a combatir errores evidentes, cosas exageradas, fanatismos claros, pero aquí no veía eso. Veía personas tranquilas, serenas, convencidas, sí, pero sin agresividad, y eso me desarmaba un poco. Recuerdo una conversación en particular. No fue un debate grande, fue algo simple. Alguien mencionó ese tema con una paz tan natural que yo me quedé sin reacción inmediata. Respondí después, claro, con argumentos, con Biblia, con todo lo que sabía hacer. Pero cuando me quedé sola, algo no se acomodó dentro de mí. Ahí fue cuando empecé a notar cambios en mí misma. Por ejemplo, mi manera de orar. Antes yo oraba mucho hablando, explicando, pidiendo, declarando. Ahora había momentos en los que me quedaba en silencio, y ese silencio me ponía nerviosa. Porque yo no estaba acostumbrada a callar delante de Dios. Yo siempre tenía algo que decirle. También empecé a recordar cosas que llevaba años sin pensar. Mi abuela, por ejemplo. Yo recuerdo verla rezar en silencio, con una paz que nunca supe explicar. En ese momento yo pensaba que era ignorancia, que era falta de conocimiento, pero ahora esos recuerdos regresaban, y no lo hacían como reproche, sino como pregunta, y eso me molestaba. Yo no quería preguntas, yo quería certeza. Seguía cumpliendo con todo, nadie notó nada raro, pero internamente yo estaba más cansada. No físicamente, espiritualmente, me costaba más mantener esa postura firme que antes me salía natural, y eso me asustaba, aunque no lo admitiera. Hubo una tarde en la que alguien me preguntó directamente qué pensaba de todo eso. Respondí como siempre, con firmeza, con convicción, pero cuando terminé de hablar, sentí un vacío extraño, como si mis propias palabras ya no me sostuvieran, como si las dijera más para convencerme a mí que a los demás. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, no por pesadillas, no por miedo. Era como si estuviera en alerta, como si algo estuviera acercándose y yo no supiera qué. No pasó nada extraordinario, no hubo señales, solo esa sensación constante de inquietud. Y quiero que entiendas algo importante. Esto no fue una discusión con alguien,
No fue una confrontación externa, fue algo que estaba ocurriendo dentro de mí. Por primera vez en muchos años, mis certezas no me daban descanso. Al contrario, me pesaban. Sentía que tenía que sostenerlas todo el tiempo, como si fueran frágiles, y eso era nuevo para mí. Yo siempre había sentido que mi fe era sólida, estable, inamovible. Intenté reforzar el control, más estudio, más disciplina, más distancia emocional, menos preguntas, pero cuanto más intentaba cerrar esa puerta interna, más presión sentía del otro lado, como si algo estuviera pidiendo espacio. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Yo no estaba luchando contra una idea, no estaba defendiendo una doctrina, estaba defendiendo mi orgullo, y admitir eso, aunque fuera en silencio, fue el comienzo de algo que ya no pude detener. Mira, esto que voy a contar ahora no es algo que yo planeé decir en público. De hecho, durante mucho tiempo pensé que nunca lo diría, porque no fue una experiencia bonita, no fue algo que yo pudiera usar como argumento. Fue algo que me dejó sin defensa. Yo no estaba buscando nada. Y quiero que eso quede muy claro. No estaba orando para recibir señales. No estaba pidiendo respuestas. No estaba dudando de mi fe de forma consciente. Al contrario, yo estaba intentando apagar todo lo que venía incomodándome desde hacía semanas. Quería volver a sentirme firme, segura, en control. Esa noche fue completamente normal. Un día común, cansancio acumulado, la cabeza llena. Me acosté pensando que al día siguiente todo volvería a su lugar, como siempre había pasado. Cerré los ojos con esa sensación de agotamiento que no es físico, sino interno, como cuando llevas mucho tiempo sosteniendo algo pesado sin darte cuenta. Y ahí, algo cambió. No hubo luces, no hubo voces fuertes, no hubo imágenes caóticas. Lo primero que recuerdo es el silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio espeso, presente, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo de golpe. Yo estaba consciente de mí misma, de mi respiración, de mi cuerpo. No era un sueño confuso, no era una fantasía, era una claridad incómoda, y dentro de ese silencio sentí una presencia, no sentí miedo, y eso fue lo más extraño, porque yo siempre había asociado la presencia de Dios con emoción intensa, con palabras, con fuego, con impacto. Esto no tenía nada de eso, era calma, una calma tan profunda que me desarmó, porque yo no podía hacer nada con ella, no podía analizarla, no podía controlarla. Yo estaba ahí, y eso era todo. Después vi a un joven. No apareció de golpe, no caminó hacia mí, simplemente estaba ahí, de una forma tan natural que casi parecía normal. No tenía nada que me hiciera pensar en algo sobrenatural. No llevaba nada especial, no tenía una expresión solemne, era cercano, humano, pero su mirada no juzgaba, no interrogaba, no exigía, y eso fue lo que me descolocó, porque yo estaba acostumbrada a defenderme, a argumentar, a justificarme. Frente a esa mirada no había nada que defender. Me sentí vista de una forma que nunca había experimentado, no expuesta, sino conocida. Pasaron unos segundos, o tal vez más, no lo sé. El tiempo ahí no se sentía igual. Yo quería hablar, quería decir algo, quería preguntar quién era, qué hacía ahí, pero no salía nada. Mi voz no aparecía, y eso me desesperó por dentro, porque yo siempre había tenido palabras, y entonces habló. No fue un discurso, no fue una enseñanza, no fue una corrección doctrinal, fue una frase corta, suave, directa, algo como: hablas mucho de Dios, pero no te detienes a escucharlo. Eso fue todo. No hubo acusación, no hubo reproche, no hubo condena, pero esa frase atravesó algo muy profundo dentro de mí, porque era verdad, y lo sabía. Lo había sabido durante mucho tiempo, aunque nunca lo había querido admitir. Yo había pasado años hablando de Dios, defendiéndolo, explicándolo, organizándolo. Pero hacía mucho tiempo que no me quedaba en silencio delante de Él. Muchísimo tiempo. Quise responder, quise justificarme, quise decir que yo servía, que yo predicaba, que yo enseñaba. No pude. No porque no tuviera argumentos,
sino porque en ese momento no eran necesarios. Sentí algo que nunca había sentido antes. No fue culpa pesada, no fue vergüenza pública, fue reconocimiento, como cuando te das cuenta de algo que siempre estuvo ahí y que decidiste ignorar porque era incómodo. Y ahí todo se desarmó. No lloré, no grité, no me arrodillé, me quedé quieta. Y eso fue peor, porque entendí, en un solo instante, que mi fe estaba llena de palabras, pero vacía de silencio, que había confundido seguridad con control, convicción con dureza, liderazgo con orgullo. Después de eso, la presencia se fue, no de forma dramática, no desapareció, simplemente dejó de sentirse. El silencio volvió a ser solo silencio, y yo desperté. Me senté en la cama con el corazón acelerado. La habitación estaba exactamente igual, oscura, tranquila. Nada había cambiado afuera, pero dentro de mí todo estaba fuera de lugar. Mi primera reacción fue negar lo que había pasado. Fue un sueño, me dije. Nada más. Intenté acostarme de nuevo, cerrar los ojos, forzar el descanso. No pude. Esa frase seguía ahí, una y otra vez, no como un eco fuerte, sino como un peso constante. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas. No recé, no pedí nada, solo respiraba. Y por primera vez en muchísimos años, no tenía palabras para Dios. Y eso me aterraba. No era miedo a Él, era miedo a mí misma, porque me di cuenta de que algo se había roto. No una creencia, no una doctrina. Mi seguridad, esa seguridad que me había acompañado durante décadas, esa que me hacía sentir firme, correcta, protegida. Al amanecer, me levanté diferente. No sabía qué hacer con lo que había vivido. No quería contárselo a nadie. No quería darle forma. Tenía miedo de que, al hablarlo, perdiera fuerza, o peor aún, que alguien lo explicara demasiado rápido. Ese día, cuando abrí la Biblia, las palabras no sonaban igual. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. Sentí un vacío nuevo, no de fe, sino de certezas. Y ahí entendí algo muy simple y muy duro. Mi fe no se había caído, pero mi orgullo sí. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver a ser la misma persona. Después de esa noche, nada volvió a ser automático para mí. Y no me levanté diciendo voy a cambiar de fe. Eso no pasó. Lo que pasó fue mucho más incómodo. Yo me levanté confundida. Seguía haciendo mi vida normal, o al menos lo intentaba. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades, seguía hablando con personas, seguía predicando, pero algo se había movido por dentro. No era emoción, no era entusiasmo, era una incomodidad constante, como si hubiera una pregunta abierta que yo no quería responder. Durante los primeros días intenté ignorar lo ocurrido. Me decía que no tenía sentido darle importancia a algo que no podía explicar. Me repetía que yo tenía años de formación, de estudio, de experiencia espiritual, que una noche no podía desarmar toda una vida. Pero no funcionó. Cada vez que intentaba volver a mi seguridad anterior, algo me frenaba. No una voz, no una señal, una resistencia interna, como si mi propia conciencia ya no me dejara avanzar igual. Y ahí empezó algo que yo nunca planeé. Empecé a buscar, no de forma abierta, no de forma espiritual, de forma casi defensiva. Yo quería entender qué era eso que tanto me incomodaba. Quería ponerle nombre, quería controlarlo. Así que comencé a leer, a escuchar, a observar, no para creer, sino para confirmar que yo estaba en lo correcto. Pero algo no salió como esperaba. Lo que encontré no coincidía con la imagen que yo había construido durante años. No encontré fanatismo ciego. No encontré idolatría vacía. Encontré coherencia, silencio, profundidad. Y eso me molestó profundamente. Recuerdo estar sentada frente a la computadora, escuchando testimonios, cerrando videos a la mitad, diciendo en voz alta, esto no tiene sentido, pero volviendo a abrirlos después, como si algo me empujara a seguir mirando aunque no quisiera. Había una paz en esas personas que yo no podía negar. No una paz eufórica, una paz estable. Y yo hacía mucho tiempo que no me sentía así. Intenté justificarlo. Me dije que era emoción, que era sugestión, que era el poder de una narrativa bien contada, pero por dentro sabía que esa explicación no alcanzaba, y entonces pasó algo que jamás pensé que haría.
Entré a una iglesia católica. No fue un acto heroico, fue incómodo y muy silencioso. Elegí un horario en el que hubiera poca gente. No quería que nadie me viera. Me senté al fondo, literalmente al fondo, como alguien que no quiere ser notado. Me senté rígida, con los brazos cruzados, observando todo con distancia. No entendía muchas cosas, los gestos, las palabras, el ritmo, todo me parecía extraño, y al mismo tiempo había algo profundamente ordenado, no caótico, no improvisado. Era como si cada movimiento tuviera un peso que yo no alcanzaba a comprender. Yo estaba incómoda, pero no quise irme. Cuando llegó el momento del silencio, algo dentro de mí se tensó. Ese mismo silencio que me había desarmado aquella noche. Sentí resistencia. Quise llenarlo con pensamientos, con análisis, con juicios. No pude. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de explicar nada. Solo estaba ahí, observando, respirando, escuchando algo que no venía de palabras. No sentí fuegos artificiales. No sentí emoción exagerada. Sentí quietud. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Salí de esa iglesia confundida, no transformada, no convencida, confundida. Y eso era nuevo para mí. Yo siempre había tenido respuestas claras. Ahora tenía preguntas incómodas. Durante semanas viví en ese estado. Iba y venía. Me acercaba y me alejaba. Leía algo. Y luego me enojaba conmigo misma por leerlo. Recordaba mis años de ministerio y sentía miedo. Miedo de estar equivocada. Miedo de haber construido mi identidad sobre una seguridad frágil. Había noches en las que me decía, hasta aquí llegué. Esto es suficiente. Y al día siguiente, volvía a buscar, no porque quisiera, sino porque ya no podía fingir que nada había cambiado. Lo más duro no fue cuestionar una doctrina, fue cuestionar mi imagen de mí misma. ¿Quién era yo si no tenía razón? ¿Quién era yo si mi seguridad se había roto? Y ahí entendí algo que me dolió admitir. Yo no estaba defendiendo solo una fe. Estaba defendiendo mi historia, mi prestigio, mi lugar. Pero algo dentro de mí ya no me dejaba seguir igual. Y aunque todavía no estaba lista para dar un paso definitivo, ya había cruzado un punto sin retorno. Porque cuando uno se permite escuchar en silencio, ya no puede volver a gritar igual. Te voy a decir algo que muy poca gente entiende cuando escucha una historia de conversión. Convertirse no siempre se siente como ganar. A veces se siente como perderlo todo. Yo no desperté un día diciendo, ahora soy católica. Eso no pasó. Lo que pasó fue mucho más lento y mucho más doloroso. Después de todo lo que viví, entré en una etapa muy extraña de mi vida. No era incredulidad, tampoco era fe plena. Era una especie de tierra de nadie. Yo ya no podía volver a ser quien era antes, pero tampoco sabía quién estaba llamada a ser ahora. Y eso me rompía por dentro. Yo había construido mi identidad durante décadas, no solo como creyente, sino como líder espiritual, como pastora, como mujer segura, firme, respetada. Mi voz tenía peso, mis palabras guiaban a otros, y de repente ya no confiaba en mi propia voz. Hubo días en los que me miraba al espejo y no sabía quién estaba ahí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo dentro de mí se había desarmado. Yo siempre había sabido qué pensar, qué decir, qué creer. Ahora, no. Y te voy a ser muy honesta, eso me dio miedo, miedo real, porque cuestionar una doctrina es una cosa, cuestionar tu identidad es otra muy distinta. Durante semanas intenté negociar conmigo misma. Me decía, puedes quedarte donde estás, solo un poco más abierta. O, no hace falta cambiar nada, solo suavizar el discurso. Pero nada de eso funcionaba. Cada intento de volver a mi versión anterior se sentía falso, forzado, como una actuación que ya no me pertenecía. Había momentos en los que deseaba no haber vivido nada de lo que viví. Pensaba, si pudiera volver atrás y no haber tenido esa experiencia, todo sería más fácil. Porque vivir con preguntas abiertas es agotador, mucho más agotador que vivir con certezas, aunque esas certezas sean duras. Empecé a guardar silencio, mucho silencio. Personas cercanas notaron que algo había cambiado. Me preguntaban si estaba bien. Yo respondía que sí, no era mentira.
pero tampoco era verdad. Estaba sobreviviendo a un derrumbe interior que no sabía cómo explicar. Y en medio de ese silencio, algo inesperado empezó a suceder. Yo dejé de hablar y empecé a escuchar, no a personas, a mí misma. Escuchar mis miedos, mi orgullo, mi necesidad de control. Escuchar esa parte de mí que siempre había querido tener razón. Y fue ahí donde entendí algo muy duro. Yo no había sido solo anticatólica por convicción doctrinal. También había sido anticatólica porque esa postura me daba identidad, seguridad, lugar. Soltar eso era como soltar el piso. El proceso fue lento, muy lento. Yo iba a la iglesia católica sin anunciarlo, sin involucrarme, sin comprometerme. Me sentaba al fondo, observaba, me iba, y volvía días después. No buscaba sentir algo, solo buscaba no huir. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue emoción, fue descanso. Un descanso que no dependía de entender todo. Un descanso que no exigía explicaciones inmediatas. Yo estaba acostumbrada a sostener mi fe con fuerza. Aquí, por primera vez, no tenía que sostener nada, solo estar. Solo aceptar que no tenía todas las respuestas. Y eso, aunque incómodo, era liberador. Hubo un momento muy específico que marcó un antes y un después. No fue espectacular, no fue visible para nadie más. Fue una tarde en la que, sentada en silencio, entendí algo con absoluta claridad. Yo no estaba traicionando a Dios, estaba dejando de usarlo para sostener mi ego, y eso me quebró. Lloré, no de emoción, de alivio, porque me di cuenta de que ya no tenía que defender una imagen espiritual, ya no tenía que demostrar que era fuerte, que era firme, que era correcta. Aceptar la fe católica no fue un acto de conquista, fue un acto de rendición de la necesidad de tener razón, rendición de mi orgullo espiritual, rendición de mi miedo a perderlo todo. Renunciar a mi rol como pastora fue devastador, no por el título, sino por lo que representaba. Hubo personas que no lo entendieron, otras que se alejaron sin decir nada, algunas que me juzgaron con dureza, y sí, dolió mucho, pero también ocurrió algo que nunca había vivido antes: paz. No la paz que viene cuando todo está resuelto, la paz que llega cuando dejas de luchar. Hoy no hablo desde una posición de superioridad espiritual, no hablo como alguien que vio la luz, hablo como alguien que fue desarmada por dentro, que tuvo que aceptar que su fe estaba llena de ruido y vacía de silencio. Aquel joven que apareció en aquella noche no vino a enseñarme una doctrina. Vino a confrontar mi corazón, y lo hizo sin palabras largas, sin reproches, sin miedo, solo con verdad. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente incómodo, no huyas. Yo también quise huir. Si sientes resistencia, no te juzgues. Yo también me resistí, pero aprendí que Dios no empuja, no obliga, no humilla. Él espera, y a veces espera exactamente ahí donde más nos duele soltar. Si este testimonio tocó algo dentro de ti, escribe en el canal. No para decir que estás de acuerdo, sino para decir que estás escuchando. Comparte este video con alguien que esté luchando por dentro. Y si quieres seguir escuchando historias reales, humanas, sin máscaras, suscríbete a Testiluz. Yo combatí durante años, defendí con palabras, construí muros con convicciones, y al final, no fui vencida por un argumento, sino por el amor.